ordenada. Saludos cordiales, estudiantes de la Maestría de Gestión Hospitalaria del módulo de Ética y Derecho Sanitario de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador. Estamos ya casi finalizando este módulo. Ahora estamos en la clase 10 y vamos a tratar de compartirles aspectos vinculados a la ética directamente aplicada a la salud. Si ustedes ya pueden ver la presentación, por favor me avisan. Todavía no se mira, ¿verdad? Vamos a volver a compartir, que hubo ahí un problema. Permítame 3 segundos, siempre se da esta circunstancia. Bueno, vamos a tratar de compartirlo acá. Permítame un segundo porque necesitamos compartirle esta clase de ética vinculada ya de manera directa a la salud. Me abre otra ventana que no se tiene que abrir, por eso no podía compartirlo. Estaba tardadita para compartirlo. Ahora ustedes me confirman si ya pueden verlo, por favor. Gracias. Gracias. Está tardado. Está. Muy bien. Como les mencionaba, clase 10, ya ustedes pueden ver el detalle de la entrega del ensayo final en la última pestaña del aula virtual de investigación y en Classroom. Les voy a compartir el objetivo de esta videoconferencia 10, siempre el repaso de la clase anterior, y vamos a exponer los temas ahí planteados. Recuérdense que la participación de ustedes es clave. Por favor, levanten la mano virtual, yo termino la idea y ustedes participan. Eso es lo evaluado. Estos son los objetivos para esta videoconferencia. Esperamos cumplirlo. De igual forma, tenemos que, de cara al repaso de la clase anterior, estuvimos viendo la importancia de que en el abordaje laboral exista una proyección permanente hacia la mística del trabajo, la puntualidad, la complementariedad y el trabajo en equipo, porque estos valores fortalecen como aspectos de reforzamiento positivo en los lugares de trabajo. Yo les mencionaba aquellos escenarios de reforzamiento positivo y reforzamiento negativo. Cuando hay una incomodidad, cuando se logra que un conflicto focalizado, hay algún personal que tiene, algunos trabajadores que tienen problemas personales y expelen una mala vibra, y el objeto principal es echar a perder a todos, hacerlo sentir mal a todos. El gerente debe tener esa capacidad de neutralizarlo. Y si logran hacer sentir mal a todos, ese es un reforzamiento positivo, negativo, perdón. Y el reforzamiento positivo es cómo lograr reconocer por parte del gerente acciones valiosas de trabajo en equipo, de complementariedad, para reconocerlo en público, ¿verdad? Si usted va a llamar la atención, que sea en privado, pero de manera firme, que no implica de manera autoritaria. Un ejemplo claro y ustedes pruébenlo como gerentes, si su área, si su dependencia logra un triunfo, alcanza por pequeño que sea el éxito, pero si alcanza una meta, ustedes en la próxima reunión del personal menciónenlo
¿verdad? Y haga sentir al equipo que está haciendo su trabajo. Compartan un aplauso y ya van a ver que va a salir alguien, pero mire, hay un problema que usted dígale, de acuerdo, esperémonos un momento, solo disfrutemos este aplauso, volvamos a hacer el aplauso para neutralizar esos reforzamientos negativos, porque siempre va a tener personal a su cargo, principalmente si son varias los trabajadores a su cargo. El reforzamiento positivo está vinculado con un escenario ético. Entonces, aunque exista un marco legal, eso lo debemos tener claro, relacionado, por ejemplo, a la asistencia al trabajo, generalmente se trata de incumplirla. Los escenarios de la promoción de la responsabilidad son inexistentes en los lugares de trabajo. ¿Cómo es posible que solo para llamarle la atención existe el gerente? Estamos ante un mal gerente, ¿verdad? A pesar de todas las adversidades, el gerente debe de realzar los aspectos positivos, ¿verdad? Y si es necesario llamar la atención, va a ser necesario, pero que no eso sea una constante, el miedo, el bueno, ahora los vamos a despedir a todos, el mantener la zozobra genera una mediocridad gerencial a la base de la falta de formación. Y esperamos que las jefaturas que se están formando en esta maestría, ninguno recurra a esos métodos de reforzamiento negativo. Hay otros puntos que pueden abordarse desde la ética en el trabajo, ya sea el uso de insumos, el uso de espacios comunes. Yo les ponía el ejemplo del microondas, ¿verdad? El personal de salud que comen un microondas todo sucio, ¿verdad? Tampoco. Generemos esa responsabilidad compartida en los lugares de trabajo de mantenerlos aseados. El uso de las bolsas rojas, porque son desechos bioinfecciosos, y el apoyo entre disciplinas son aspectos que puedan generar un reforzamiento positivo en la ética. Es muy importante generar esos espacios de reflexión permanente. Pero si, por ejemplo, la jefatura tiene un anillo de sus principales aduladores, amigos y cercanos, ¿verdad? No va a poder relacionar esta reflexión permanente en los lugares de trabajo, porque el gerente tiene que tener principios de equidad, ¿verdad? Principios de justicia, principio de legalidad ante todo, ¿verdad? Cumplir el marco de la ley. Y eso es parejo para todo el personal. Pero si hay preferencias a la hora que usted entra en esta reflexión al interior de su lugar de trabajo, lo primero que le van a sacar es eso. Ah, no, pero es que aquí hay preferidos, ¿verdad? Y eso denota una deficiencia gerencial. Aprovechar espacios de reuniones para iniciar con reflexiones éticas, y esto implica que sean bien elaboradas. No les estoy enviando vamos a hacer una oración, démonos de la mano. Ya se cayó todo, ¿verdad? Ya la compañera de trabajo, le iba a decir, la compañera nos planteó que el artículo 30 del Código de Trabajo nos impide realizar esas acciones en los lugares, ¿verdad? Son aspectos de evaluaciones éticas, y la ética va de cara a aspectos concretos y reales que sucedan en su establecimiento, o si se ha dado a conocer algo por los medios de comunicación de otro establecimiento, analizarlo brevemente, que no supere los 10 minutos, mientras se está esperando que se integren los tardistas, por ejemplo, y así potencia su labor gerencial. Como elemento complementario es clave el conocimiento, sin ninguna duda, del marco legal. Después estuvimos viendo la infraestructura institucional que promueve la ética, y teniendo la claridad de que si la alta gerencia, o sea, si la alta dirección, el gerente, no promueve los espacios para reflexión ética, va a ser inexistente. Nunca van a tener tiempo. Siempre van a estar faltos de tiempo, y generalmente, saben ustedes, la primera vez que voy a hacer eso, que en poner de ejemplo a los países desarrollados no me gusta, pero cuando uno participa en las reuniones, son reuniones que aquí las llamamos ejecutivas, directas. O sea, no desaprovechan el tiempo,
¿verdad? Se reúne 45 minutos, lo máximo 2 horas, y está bien definido con agenda, con tiempos, y la gente no se dispara hablando otras cosas fuera del punto. Eso también es un criterio gerencial. Preparar bien las reuniones. Y bien se nota cuando quien convoca las reuniones no ha preparado la reunión y viene todo apresurado y conectando la computadora y que, ay, disculpen que había mucho tráfico. Eso le resta poder al gerente. Que se diferencien las reuniones donde ustedes convocan, que comienzan a la hora y que terminan en un tiempo adecuado, ¿verdad? No por un punto se va a patinar y seguir patinando y ya los últimos puntos se miran a la carrera. Son aspectos que usted debe de proyectarse como máximo 45 minutos. Y ahí, en ese periodo, incluir valoraciones éticas, reflexiones éticas cuando sea necesario. Y esto implica también conocer los diferentes espacios organizativos donde se promueve la ética en su propia institución. Porque bien puede uno pasar de largo ese tema y ni siquiera ubicar si hay alguna comisión, si hay algún delegado para promover la ética en cada establecimiento. Es importante entonces que haya una promoción permanente. En la medida que se tiene claro que el contar con instancias institucionales que promueven la ética en cada espacio de trabajo es la infraestructura ética, debemos de conocer quiénes lo conforman, cada cuánto tiempo se reúnen, dónde se reúnen, para si es necesario buscar su apoyo. Dichas instancias deben de estar interconectadas para potenciar la labor y lograr posicionar el tema de ética. Si usted, no necesariamente usted como gerente va a desarrollar el tema, puede delegar a alguien de sus subalternos y que este alguien se coordine con esa infraestructura ética para saber lo que va a ir a plantear. También conocer alguna otra experiencia de alguna instancia institucional que haya desarrollado experiencias como tal y pues hacer que la dependencia que esté a su cargo sea un ejemplo para desarrollar estas reflexiones éticas. Ánimo. Dentro de la infraestructura ética hay instrumentos técnicos jurídicos y leyes que le dan sustento a cada una de las instancias. Y el Código de Ética para el Personal de Salud del 2025 del MINSAL te plantea que a cada jefatura tiene la responsabilidad de promover la ética en cada establecimiento. De igual forma, la Ley de Ética Gubernamental define una comisión de ética gubernamental que éste incluye una comisión de ética gubernamental en el MINSAL y en el IS. De igual forma, desde la perspectiva de salud, vimos que se aborda mucho desde la investigación en salud el componente bioético y por tanto existe la Comisión Nacional de Ética de la Investigación en Salud y los comités locales de ética de la investigación en salud como instancias de seguimiento para la investigación científica. Las experiencias, las exigencias legales deben de ser conocidas por el gerente para poder proyectarlas hacia todo el personal. Ya les he mencionado que aún existen las limitantes de las creencias religiosas para relacionarla con la aplicación ética, ¿verdad? Vamos a tener una reunión en ética, vaya, entonces hagamos un culto. Eso no es ética, ¿verdad? Ese es creencias religiosas y se pueden hacer en otros espacios, no en los lugares laborales. También estuvimos viendo las diferentes ramas de la ética y una de estas es la deontología, que es la parte de la ética que trata de los deberes y los valores regidos por la moral, que analizan los deberes internos del individuo y que estas son los que les sirven o les permiten abordar
para orientar qué debe hacer una persona o no ante su conciencia frente a su actividad profesional. El código deontológico es el documento que recoge un conjunto más o menos amplio de normas, criterios y valores que formulan y asumen quienes llevan a cabo una actividad profesional, y por eso debemos de conocer los códigos deontológicos de cada una de nuestras profesiones. Y si su profesión no la tiene, usted debe de incidir en su gremial para actualizarlo, para crearlo o para actualizarlo, porque esto no esperemos que dure más de 5 años, ¿verdad? Y si no es necesario, actualizarlos. Entonces, los códigos deontológicos deben de ser pactados y aprobados de manera común y unánime por todos los miembros de una profesión para la cual se les elabora, porque son pautas de conducta a seguir que tiene como objeto cumplir con un adecuado trabajo y ayudar a que el conjunto de la sociedad que solicita los servicios de la profesión obtengan una satisfacción. Miren lo importante como un vehículo de calidad, alcanzar estándares mayores de funcionamiento efectivo a través de la satisfacción del usuario o del cliente. Y esto por un nivel de reforzamiento positivo a través del estudio de los códigos deontológicos. Entonces, la deontología es la ciencia que trata de los deberes y normas éticas, es una de las ramas de la ética, y el código deontológico es el documento que le da fundamento. Por supuesto, es de conocer cada uno de estos códigos dependiendo de su profesión. Hasta los ingenieros biomédicos deben de tener un código deontológico. Y si no lo tienen, ánimo, ¿verdad? Ya dijeron en clases anteriores cómo se llama la organización gremial de los ingenieros biomédicos. Las organizaciones profesionales, en este caso los colegios, tienen un rol preponderante para que se mantengan vigentes y viables los códigos deontológicos. Pero en El Salvador se da la circunstancia que no solamente las organizaciones gremiales promulgan códigos deontológicos, sino que también hay instancias regulatorias estatales, y tenemos el ejemplo en el Código Deontológico de Enfermería y el Código Deontológico de Psicología, que fueron elaborados por una convocatoria de las juntas de vigilancia de la profesión respectiva, y llamaron a varios actores. En el caso de enfermería, yo les comenté en clase, estuvo la Asociación Nacional de Enfermeras, los principales sindicatos de enfermería, más la Junta de Vigilancia de la profesión de enfermería, y promulgaron el Código Deontológico de Enfermería. Y para el caso de psicología, directamente la Junta de Vigilancia de la profesión de psicología fue quien lo promulgó, ¿verdad? A falta de, me imagino, un liderazgo gremial fuerte en esa disciplina. Tengo entendido que no tenemos ningún psicólogo, ¿verdad? En esta cohorte. Si no, en este momento levante la mano virtual. Sí, yo sé que no había. Hay ingenieros biomédicos, laboratoristas clínicos, por supuesto enfermeras, médicos, ¿verdad? Entonces, pero recuerden el origen de los códigos deontológicos, las instancias que pueden aprobar códigos deontológicos en El Salvador. Son dos: las gremiales y las instancias regulatorias estatales, entiéndase la Junta de Vigilancia de la profesión respectiva. Entonces, por ejemplo, en el Código Deontológico, el Código de Ética y Deontología Médica en El Salvador, promulgado por el Colegio Médico, tienen, miren qué bonita, hasta definir qué son juntas médicas.
Es algo interesante que está regulado y que es importante conocer. Y otros temas de importante interés, como por ejemplo la relación con otras profesiones, las relaciones con otros colegas. Es importante tener este conocimiento del código deontológico. Pueden haber sanciones por el incumplimiento de los códigos deontológicos, pues aquí hay una frontera entre la ética y el marco legal. Por término general, los códigos deontológicos son de aplicabilidad voluntaria, pero en los últimos años, para fundamentar algunas resoluciones sancionatorias del Consejo Superior de Salud Pública y de la Junta de Vigilancia respectiva, se menciona el cumplimiento del código deontológico de determinada profesión. Y a partir de eso, sanciona. Entonces debemos de tener esta claridad también. Así como se pueden originar por instancias gremiales e instancias regulatorias, en términos generales, el código deontológico es de aplicabilidad voluntaria, pero en El Salvador se puede fundamentar el incumplimiento del código deontológico para hacer una sanción y eso lo realiza la Junta de Vigilancia o la profesión o el Consejo Superior de Salud Pública. Y él lo que está aquí planteado, que también puede suceder que el código deontológico, a pesar de ser voluntario, posteriormente una ley recoge ese tema y en la clase anterior mirábamos, por ejemplo, el secreto profesional, que el código deontológico te exige respetar el secreto profesional, pero posteriormente el Código de Salud y la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes y Prestadores de Servicios de Salud también le da una connotación jurídica y sanción por incumplimiento. Entonces se puede suceder que si un tema está en el código deontológico, pero también en una ley, por esa ley se puede sancionar. Por tanto, podríamos considerar que es de manera indirecta por la sanción por el incumplimiento del código deontológico. Ahora vamos a entrar a la ética y la salud. Recordemos la trascendencia de las valoraciones éticas en el ámbito sanitario, porque ya tenemos muy claro que las valoraciones éticas son del interior, son de carácter personal. Es la manera como cuestionamos aquellas normas o tradiciones que da la moral y que consideramos son contrarias al bien común o que han sido invisibilizadas por la práctica social, pero que son chocantes. Por ejemplo, a mí me alegra que ya la corrida de toros se considere un acto bestial y yo lo comparto, ¿verdad? De estar ensartándole. Bueno, ya saben que para que los toros salgan enojados, los tienen pullando por aproximadamente 6 horas. Esa es una crueldad, ¿verdad? Pero alguno puede decir todavía, no, la madre patria es tradición. Esas son valoraciones éticas, ¿verdad? Pero cuando ya trascienden a la colectividad, mi valoración individual la debemos de tener en cuenta porque inciden en grupos de personas. Y lo ideal es que para ir avanzando, y se le llama la propuesta civilizatoria salvadoreña, debe de alcanzar niveles máximos de convivencia. Entonces la aspiración es que una valoración ética trascienda hasta una valoración ética que incida en la sociedad, de tal forma de que se superen estados de barbarie, como planteaban los romanos, ¿verdad? Bárbaros, aquellos que no tienen normas, que asumen la justicia por sus manos de manera individual y no lo delegan a una instancia superior del Estado. Entonces,
toda aspiración, recuérdese, el reto que tiene el gerente en salud es lograr poder identificar las valoraciones éticas individuales de manera personalizada para que incidan en su establecimiento, en su ámbito administrativo a su cargo. Y va a ser un gran éxito si logran trascender a todo el hospital, a todo el establecimiento, a toda la institución. En la medida que usted se encuentre en cargos intermedios, por ejemplo, hay algunos de ustedes trabajando en programas específicos que tienen un nivel de alcance al personal de salud de todo el país. Usted es un vehículo ideal para promover valores éticos. En la medida que con el carisma personal, que con el compromiso institucional que se refleja en la responsabilidad, en la ética y el compromiso, miren la diferencia. Entonces el reto de todo gerente es poder rescatar lo mejor de cada persona y potenciarlo con reforzamientos positivos. Las valoraciones éticas, recordemos, son individuales, pero que pueden incidir o trascender hasta reflejarse en la sociedad. Por tanto, se pretende que aborden desde una esfera individual para que puedan incidir en la práctica cotidiana, en la medida que se martilla, en la medida que se hacen valoraciones de reforzamiento positivo, logran incidir en las prácticas cotidianas. Se pretende que valoraciones éticas alcancen hasta la sociedad para ser asumidas por la colectividad humana. ¿Y cuál es el principal vehículo para trascender a toda la sociedad? Es el marco legal vigente. Si ustedes logran incidir en su institución para, por ejemplo, se elabore un instrumento técnico jurídico de aplicabilidad a nivel local que tienen recursos y disponibilidad tecnológica limitada, pero que le facilite a todo el personal de salud aplicar lo que usted está planteando dentro de su responsabilidad administrativa, habrá hecho una gran labor. No sé si me doy a entender en esto o doy un review, doy un repaso, perdón, ya estaba yo con inglés. ¿Preguntas o se entiende? Continuamos. Había un chat, gracias por las reacciones, porque a veces no voy a hacer que me esté. Dice, usted tiene turno, ¿verdad? Muy bien. Entonces, la gerencia en salud debe de tener la capacidad de incidir tanto a nivel individual, a nivel de grupo, y si la institución es demasiado grande, se debe de delegar, ¿verdad? Si usted es una jefatura de alta dirección, va a tener jefes de área. Sus vínculos con la realidad objetiva va a ser cada uno de las jefes de área, pero trate de participar junto con el jefe de área en algunas reuniones de alguna área para ver el nivel de información que está teniendo el personal operativo, de tal forma que incida los valores y principios éticos en el ámbito laboral, y lo ideal sería en la sociedad en su conjunto reflejada en el sistema de salud. Dichas habilidades y destrezas deben partir del conocimiento doctrinal. Si usted no conoce sobre ética, después lo voy a tener haciendo cualquier cosa y me va a doler mucho, ¿verdad? Ah, doctor, yo fui su alumno, ¿verdad? Y vamos a tener un espacio de ética y lo vamos a invitar y vamos a comenzar con una alabanza. Yo ahí voy a estar. Pues sí, lo voy a acompañar, ¿verdad?
pero triste por dentro, porque no se trata de eso, las valoraciones éticas, ¿verdad? Deben de partir del conocimiento doctrinal y desarrollo de casos prácticos aplicados a los postulados éticos. Y fíjese que la persona por naturaleza en los lugares de trabajo trata de no abordar los errores, los esconde, los minimiza, los aborda de manera rápida y de manera desordenada. Si usted, como gerente en salud, el objeto de abordar un problema sea solucionarlo, no buscar culpables, ¿verdad? Teníamos una broma con mis compañeros de trabajo y le decía, culpable, culpable. Y él me respondía, culpable, culpable. Porque como que el objeto es buscar culpables. No se trata de eso. Se trata de corregir el ambiente administrativo de tal forma de potenciar y evitar que vuelva a dar ese error. Entonces, analizar los problemas éticos de la salud como que si fueran problemas de la práctica clínica resulta inapropiado. Ojo con esto, pues no permite dar cuenta de los hechos muy relevantes en la salud de las poblaciones. No va a estar usted considerando que no es un, o sea, veamos un ejemplo para que tengamos claridad. Para la inscripción de embarazo, exigen que usted le haga, bueno, pero ahora sí ya se está haciendo un tamizaje de Chagas, ¿verdad? Y anteriormente le decían, si le hicieron el tamizaje de Chagas, o sea, ¿cómo lo voy a hacer si no hay recursos, verdad? O sea, eso no es un problema ético, es un problema institucional, pero ahora sí ya se está haciendo el abordaje de Chagas. Pero hay otro abordaje que nos preguntan, ya me voy a recordar, y no hay recursos para hacerlo. Entonces, ¿por qué voy a estar analizando ese problema si ya sabemos que la institución no lo cuenta, ¿verdad? No sé si es la prueba de, no me recuerdo, ya me voy a recordar. Entonces, no se trata de estar haciendo un análisis clínico de la fisiopatología del dengue, sino que lo que se trata dentro del abordaje ético es, por ejemplo, ver la efectividad de continuar fumigando con permetrina después de 35 años de estar fumigando con permetrina. Esos análisis trascienden a las prácticas clínicas y deben de realizarse si usted tiene un cargo gerencial, por ejemplo, de primer nivel, y a su cargo los procesos de fumigación. Un enfoque ético basado en las decisiones e intereses individuales no hace justicia al hecho que las diferencias de salud en la población dependen de muchos factores. Y acá debemos de tener claro que una persona está sana o está enferma por varias condicionantes. Estas pueden ser condicionantes sociales, condiciones económicas y condiciones ambientales. En mi práctica clínica yo tenía una paciente con hasta ataques asmáticos y sabemos que la normativa institucional nos plantea que una enfermedad respiratoria idealmente lo tenemos que manejar con spray de salbutamol y spray de beclometasona, por lo menos dispensarle uno cada 4 meses. Si no, estamos mal, estamos manejando mal al paciente. Pues esta paciente cada mes necesitaba el spray de salbutamol y beclometasona. Y yo quebrándome la cabeza y que lo está usando más de lo debido. Y me comentó, doctor, es que la casa de abajo tienen una tortillería y ellos cocinan con leña. Y yo me quedé, en un edificio cocinan. Y le pregunté, bueno, ¿y usted dónde vive? Y resulta que vivía en una loma, allá en Mexicanos. Y que habían tantas casas sobre las lomas que unas casas estaban sobre otras. Pues en la casa de abajo cocinaban con leña todos los días.
desde que comenzaban a hervir el, el arroz, les iba a decir, el maíz, entonces había humo permanentemente. Entonces, por mucho que yo quiera cumplir la normativa institucional de darse las 4 meses, ella se iba a complicar. No debemos de olvidar en el micro gestión el aspecto desde dónde llega cada uno de su personal subalterno. No es lo mismo el que le toca atravesar todo San Salvador para llegar a su lugar de trabajo que el que vive cerca o el que tiene más dificultad para llegar a determinadas horas. Eso es importante no perderlo de vista porque te determina todo la posibilidad que el gerente en salud tenga respuestas. Entonces, las condiciones en las que nacen y se desarrollan las personas va más allá de los estilos de vida y de las decisiones personales. Mire, cambiemos los estilos de vida. Señora, le voy a decir yo, cámbiese de lugar de vivienda. Ya no viva ahí donde hacen tortillas. Eso no es viable ni factible, ¿verdad? Entonces, debemos de tener claras estas condiciones para dar una valoración ética pertinente. Entonces, de cara a la prestación de servicios de salud, hay cuestionamientos éticos relacionados a la salud y vamos a abrir el primer espacio para que ustedes participen. Fíjense que es un verdadero reto que existan obligaciones éticas de estudiar las condiciones de salud de la población y la determinación de las enfermedades para poder dar respuestas pertinentes. Pero, ¿cómo balanceamos la salud con otras actividades sociales y económicas valiosas para las personas y la sociedad? Sin que esto implique una renuncia total o poco realista. Por ejemplo, ¿cuándo resulta aceptable imponer medidas sanitarias que restringen las acciones de las personas para proteger la salud de todos? O sea, las famosas cuarentenas. O el aspecto de vacunación o de los cercos sanitarios. En un brote contagioso, resulta aceptable restringir las actividades laborales cuando son el único medio de subsistencia para algunas comunidades empobrecidas. Y partamos del ejemplo reciente de la pandemia de COVID-19 en El Salvador y en Centroamérica. Les pregunto a ustedes, ¿saben ustedes qué países de Centroamérica no puso ninguna restricción a la movilidad? Para entrar en la valoración ética, ¿saben ustedes qué países de Centroamérica no pusieron ninguna restricción a la movilidad durante la pandemia de COVID-19? Adelante, por favor, Tania Molina. Me parece que fue en Nicaragua, doctor. ¿Y quién más? Solo Gracias, de... gracias, Pati. Gracias, Tania Molina. Dio un gran aporte en Nicaragua. ¿Quién más? Fátima Mercedes. Buenas tardes. Costa Rica fue el otro país. Muy bien. Entonces, ¿cuáles fueron las tasas de incidencia en Nicaragua y en Costa Rica? Todos los países ocultaron datos durante el COVID-19. Esa es una valoración del CDC de Atlanta, no es mía. Y la forma para determinar el número de muertes era hacer un estudio del histórico de las muertes esperadas en esos meses con el comparativo de las muertes en ese periodo. Y ahí se vio el gran rango, ¿verdad? Diferencial a las muertes, entre comillas, oficiales. ¿Y saben lo que pasó? Que entre los países de Centroamérica que no tuvieron restricción a la movilidad
y los países de Centroamérica que tuvieron restricción total o parcial a la movilidad, hubo la misma tasa de mortalidad. Hemos tenido un análisis ético al respecto en El Salvador. O todavía hay personal de salud que, si viene otra pandemia, haría otra cuarentena como la de COVID-19. Adelante, Osvaldo. Sí, doctor, ahí me surge una pregunta en el sentido de que Dime. es cierto, no se restringió la actividad económica en esos países, sobre todo en Nicaragua, pero yo recuerdo La que Nicaragua movilidad. también reportó, es decir, no hubo muchas restricciones en las actividades productivas, laborales, económicas, Sí. pero me surge la duda de el impacto de la pandemia en Nicaragua, porque también, como usted decía, que podía haber un gran subregistro y hubo una gran cantidad de neumonías atípicas, entonces que pudieran haber ocultado, pudieron haber ocultado las cifras reales de la pandemia. Me surge a mí la duda, pues, en ese aspecto, doctor. Gracias. Entonces, deberíamos de hacer un análisis ético a el proceso de afrontamiento de pandemias en la región. Pero la conclusión que llegó el CDC es que el impacto de la mortalidad anduvo, y me expliqué, ¿verdad? La mortalidad, el histórico de muertes en 5 años, en los mismos meses, y las muertes ocurridas durante el impacto de la pandemia. Y hubo un rango de diferencia, y ese rango de diferencia entre los países que no tuvieron ninguna restricción a la movilidad es similar a los que sí la tuvieron de manera estricta. Entonces surge la pregunta ética: ¿valdría la pena hacer un estudio al respecto para el 2026? Ya pasaron 6 años. ¿Han escuchado ustedes, aparte del estudio del CDC, otro estudio vinculado al tema? ¿O vamos a esperar que el antivirus, ¿verdad? O el ébola o el Xbox nos pegue para volver a tomar decisiones éticas frente a una pandemia? Esos son los aspectos que esperamos que surjan desde estudios científicos y de valoraciones técnicas con incidencia de la ética. Ahora, la gerencia en salud con conocimiento ético es clave para lograr el abordaje particular y global de la realidad a abordar en cada establecimiento de salud. El entrenamiento en ética es crucial para lograr la sensibilización de los desafíos éticos y la capacidad de hacer un análisis ético, distinto de aplicar un listado de verificación, ¿verdad? Un análisis ético implica aquellos escenarios que he insistido mucho en ustedes: el antes, el durante y el después, y también tomar en cuenta el marco legal, como el análisis histórico doctrinal que ustedes hicieron en su ejercicio. Obviamente, continuar con ustedes profundizando en este entrenamiento en ética implicaría un nivel de continuidad de estudio en este módulo. En el Centro Virtual de Salud Pública de la OPS hay 2 cursos excelentes de ética que yo los invito a ustedes a inscribirse y a conocer más a profundidad. Por tanto, debemos de potenciar las obligaciones éticas, como el caso de concientizar a las personas para proporcionarlos datos válidos y completos, pero garantizando la contraparte del personal de salud que tendrá la debida protección de los datos compartidos, la confidencialidad. Por ello, la importancia del reforzamiento ético con el personal de salud para cumplir
con la intimidad de los pacientes, el respeto de la intimidad, el secreto profesional y el consentimiento informado. Por esto, esos 3 puntos se miran como de trascendencia para el derecho sanitario: la intimidad de los pacientes, el secreto profesional y el consentimiento informado. Nosotros vimos ya el secreto profesional y el consentimiento informado. La ética de fondo ideal para la prestación de servicios de salud está planteado que desde la ética, el consentimiento informado, oigan, esto es muy importante, no es una norma por defecto de la vigilancia. También debemos de tener claridad que tratar a las personas con respeto no es sinónimo de solicitar el consentimiento informado, sino que es un procedimiento de interacción y confianza con el paciente para que tome la mejor decisión frente a un reto de tratamiento de la enfermedad por la cual consulta. Y todavía tenemos personal de salud que se enoja cuando el paciente dice no ante el consentimiento informado. Es un derecho que puede ser el 50 y 50 y está en un escenario de ejercicio de su derecho, y no se debe de enojar el personal de salud si el paciente decide no someterse a un procedimiento después de un proceso de consentimiento informado adecuadamente desarrollado. Porque el consentimiento supone voluntariedad, que presupone respeto hacia las decisiones de las personas. Muy bien, aquí vamos con lo que quería finalizar en esta etapa y con lo cual ustedes van a participar. Supongamos que trabaja en el nivel superior del MinSal, o sea, en la Secretaría de Estado. Ahí están ustedes en la unidad de enfermería, están en la dirección de planificación o en cualquier dirección nacional. Y tienes que decidir sobre la próxima acción con un presupuesto establecido. Las opciones respaldadas por la ciencia y disponibles para la iniciativa son un test aplicada a toda la población de El Salvador que salvaría 1000 vidas, o un test más caro y más preciso aplicado a la mitad de los departamentos, a la mitad de la población seleccionada al azar, que salvaría 1100 vidas, pero deja fuera la otra mitad del país. Respóndame por favor estas 2 interrogantes. ¿Cuál de las 2 opciones usted escogería? Y fundamentelas por qué. Debes priorizar la acción que ofrece mejores resultados de salud o la acción que ofrece la misma oportunidad a todo el mundo de beneficiarse del recurso en salud. Volvemos a leer. Supongamos que usted trabaja en la alta dirección y tiene un presupuesto definido. Las opciones respaldadas por la ciencia y disponibles para la iniciativa que está a su cargo son test aplicados a toda la población en todo el país que salvaría a 1000 vidas, o un test más caro y más preciso aplicado a la mitad de los departamentos, o sea, a la mitad de la población seleccionada al azar, que salvaría 1100 vidas, pero el 2 implica que va a dejar la mitad de departamentos sin ninguna atención porque no le alcanza el dinero. Pero ojo, en la opción 2 salvas 1100 vidas y en la opción 1 salvas 1000 vidas. Como todo lo emocionante, por favor piénsenlo. ¿Cuál de las 2 opciones debería de escoger? Y debe de priorizar la acción que ofrece mejores resultados de salud o la acción que ofrece la misma oportunidad
a toda la población de beneficiarse del recurso en salud. Como todo aspecto bueno, por favor, dejen la mano virtual levantada y vamos a ir al receso para que ustedes piensen las respuestas, las fundamenten desde la perspectiva ética y podamos seguir en este aprendizaje colaborativo. Por favor, no bajen la mano virtual. Nos vemos, no se vayan a desconectar. Nos vemos en 15 minutos.
5, 4, 3, 2, 1. Veamos las reacciones. Comencemos nuevamente a conectarnos. Gracias, Tania. Gracias, Rocío. Muy bien. Reconectémonos, Norma, Elizabeth. Gracias, les agradezco. Muy bien. El llamado a reconectarnos, Adriana Guadalupe. Muchas gracias. Y aquí estamos, ¿verdad? Ya en este análisis ético, ¿verdad? Usted está en un cargo de dirección y puede, en este caso, decidir respecto a un impulso de una actividad que a nivel gerencial tiene que tomar la decisión. Hay dos opciones. Una opción, un test aplicado a toda la población de El Salvador, que salvaría 1000 vidas. Y otro test más caro, pero más preciso, aplicado solo a la mitad de los departamentos de El Salvador, seleccionados en la población al azar, pero que salvarían 1100 vidas. Quedan fuera la mitad de El Salvador, pero salva más vidas. Adelante, Verónica Irene Soto. Gracias, doctor. Buenas noches. Bueno, yo creo que mi punto de vista es, en las dos alternativas, yo optaría por una estrategia de salud pública, donde el principio o donde la ética o donde yo ofrecería esta prueba a la mayoría de la población por su derecho, ¿verdad?, a tener acceso, ¿verdad?, a un tamizaje, más que a un test caro, aunque salven 100 vidas. Cualquiera podría decir, pero son 100 vidas más. Y no estoy diciendo que no es significativo, al contrario, una vida que fuera es importante. Pero aquí estamos hablando de un proceso, aparte legal, ético, donde yo no le puedo privar a la mayoría de la población a un beneficio, ¿sí? Entonces, como usted dice, si estaría en un lugar a nivel central, yo tengo que optar por la población en general, no por la minoría, sino que por la mayoría. Y fíjese que voy a tomar un poquito de tiempo, como mi trabajo, mi área es cáncer. A nivel de país se trabaja con un tamizaje, doctor, que es el BPH, toma de BPH y toma de PAP. Como es una estrategia de salud pública, se han determinado edades específicas, porque las condiciones económicas también hace que se priorice ciertas edades. A diferencia del Seguro Social, que es nuestro hermano que tiene un poquito más de dinero, bueno, en teoría hasta hace poco, ellos hacen un COTES. ¿Qué significa eso? Es tomar la prueba de BPH y PAP a las pacientes, ¿verdad?, del Seguro Social. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a nivel de lo público, las pruebas se hacen de una forma de abarcar más cantidad de personas para garantizar su derecho al acceso a la salud. Entonces, para mí ese sería mi punto de vista, doctor. Gracias. Muchas gracias. Interesante aporte. Excelente. Vamos a ver qué opina ahora respecto a la interrogante Elizabeth Alvarenga Guzmán. Buenas noches, doctor. Yo pienso lo mismo que la doctora Verónica, que se tendría que optar por la decisión en la que se le pueda dar acceso a la prueba a toda la población, principalmente porque el derecho a la salud está bien fundamentado en la Constitución y no se le podría violentar ese derecho a la población. Gracias, Ana Elizabeth. Baja tu mano virtual, por favor. Rocío Zabaleta, adelante. Hola, buenas noches. Al igual que mis compañeras, yo también opino que la mejor opción es la primera, basándonos en los principios del derecho a la salud, ¿verdad? Que es la justicia, equidad y la no discriminación. Y aunque la opción 2
pues es más eficiente, la opción 1 es más justa. Solamente. Gracias. Gracias, Rocío. Adelante, Johnny. Alexi. Hola, buenas noches a todos. Con respecto a esto, doctor, yo elijo la opción 2. ¿Por qué? Porque según hay evidencia en la salud pública, se deben priorizar intervenciones más costo efectivas. Esta opción salva más vidas, para que son 1.100 versus las 1.000, por lo que maximiza el impacto con los mismos recursos, como recomienda la Organización Mundial de la Salud. Aunque limita el acceso, pero yo sí considero, igual que la doctora, ¿verdad?, de la primera intervención, que esto se puede reducir priorizando a grupos de mayor riesgo para evitar ese tipo de situaciones. Excelente. Veamos ahora la participación de Andrea Beatriz Sánchez. Sí, doctor, si se tratara de una decisión basada en la ética, escogería la primera porque pues cumple varios de los principios, ¿verdad? De beneficencia, no maleficencia y el de justicia, porque quiere decir que pues toda la población tiene acceso de forma equitativa, ¿verdad? A esa oportunidad. O sea, escogería la segunda en caso que, digamos, esta población se escogiera al azar, pero así como se plantea en el ejercicio de que hay departamentos que no van a tener acceso, creo que sería pues injusto, ¿verdad? Porque eh, no habría, o sea, no tendrían el mismo derecho las personas a la salud, ¿verdad? Entonces creo que basando en esos principios, escogería la primera. Agradezco su participación, Andrea Sánchez. Adelante, Fátima Mercedes. Hola, doctor. Buenas noches. Pues es un dilema bastante, da que mucho que pensar. Desde quizás un punto de vista utilitarista, siempre se va a buscar el bien para un número mayor de personas, ¿ve? Igual que el compañero mencionaba que él se abocaría por la opción B, de igual manera yo me abocaría por la opción B, ya que esto permitiría priorizar un impacto total, aunque eso implique quizás dejar sin acceso a una parte de la población y sacrificar, ¿ve?, a personas, pero implicaría también mayor precisión en las pruebas. Muchas gracias, Fátima. Adelante, por favor, Mirna González. Hola, buenas noches. Al igual que los compañeros, que Johnny y la compañera que acaba de aportar, yo optaría también por la segunda opción. Tomando en cuenta lo que decía la doctora, priorizando con los grupos de riesgo. Incluso no es que uno haga discriminación, sino que se hace una selección con los grupos más vulnerables o con los grupos de mayor riesgo. Por ejemplo, lo que estamos viviendo ahorita con lo que es la alerta de sarampión. Las vacunas se priorizaron con el recurso de salud, con los que están teniendo el contacto con esos pacientes al inicio. De ahí se distribuyeron a los centros hospitalarios, donde están recibiendo pacientes que llegan de todo tipo de patología, que tienen mayor riesgo de contagio, que estamos hablando de la emergencia. Luego de haber cubierto esos servicios, empiezan a abordar los otros grupos que son menor riesgo porque no tienen contacto con ese tipo de patología. Entonces, se puede tomar como estrategia este test, pero para no excluir a la población completa, ir progresando de manera categórica según grupos de riesgo. Le agradezco su intervención. Baje, por favor, su mano virtual. Excelente, Mirna. Ahora, adelante, Mayra Fuentes. Buenas noches. Yo elegiría la opción 1
porque ya el MinSal ya me puso un presupuesto con el cual yo debo trabajar y adquirir los test. Probablemente no me alcance para el más caro para cubrir a la población. Entonces, para no negarles el derecho a toda la población, sí me iría por la opción 1 en base al presupuesto establecido. Muchas gracias. ¿Alguien más que no ha participado a partir de esta decisión ética? ¿Qué opinan? Saber cómo abordar adecuadamente los desafíos éticos es importante para la población, es importante para garantizar la salud, ¿verdad? Y acá ninguna intervención se puede considerar como la más fiable o la más cercana, porque depende del acúmulo de conocimiento, depende de la experiencia que usted haya tenido para poder impulsarlo. Muchas veces es preciso decidir entre opciones éticamente valiosas. Las personas parten de condiciones de vida muy diversas y las medidas y políticas de salud no impactan de la misma manera a todo el mundo. Sin un análisis ético adecuado, las acciones de salud pública pueden afectar de manera injusta a los sectores de las poblaciones más desventajadas. Las buenas intenciones no son suficientes para decidir las acciones correctas. Y para ello se debe tomar en cuenta todas las condicionantes de salud que ya vimos en las anteriores diapositivas y poder impulsar una acción con un fundamento ético sólido. Ahora, las valoraciones éticas en el ámbito sanitario entran dentro de otros retos relevantes para la gerencia en salud, pues tiene que hacer la diferencia a partir del conocimiento de la ética, abordando todos los retos administrativos a partir de un enfoque ético de accionar. Yo los invito a continuar formándose en la ética, ¿verdad? Si ahora espero haberlos interesado, abriéndole esa posibilidad de poder observar, de poder analizar y de poder abordar la realidad a partir de una valoración ética. Debemos hacer el esfuerzo por profundizar el conocimiento ético, tan necesario en nuestra sociedad y en el mundo entero. Por tanto, el estudio de la ética es una obligación para el gerente en salud, porque el reto de profundizar en esta área del conocimiento está planteado. Si no se asumen las consecuencias que van a ser evidentes impactando la salud de las personas, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, de las últimas noticias que ustedes han visto en los medios de comunicación vinculadas a la salud y a la ética, ¿cuál podrían mencionar? Porque esto puede quedar en lo teórico, ahora vamos a lo práctico, a la realidad objetiva. En la realidad nacional, a algo que les haya llamado la atención de las noticias vinculadas a la ética en salud, ¿verdad? No nos vamos a meter a toda la realidad de la sociedad salvadoreña. En salud, algo que les haya llamado la atención para el abordaje ético que vale la pena discutirlo, y a nivel internacional también, que han visto en salud, ¿verdad? No vamos a hablar de otros temas, porque estamos obligados como gerentes a tener esa óptica que se vincula a la gerencia en salud, a la ética. Una noticia
Excelente. Adelante, doctora Soto. Gracias, doctor. Mire, no sé si esta noticia quizás la voy a mencionar porque realmente no le damos la importancia y el impacto que realmente nos tiene que llevar a nosotros los profesionales de salud, y es el suicidio de un colega en Año Social. No sé si tiene relación con eso, pero es la última noticia que yo, ¿cómo se llama?, escuché y que en lo personal sí impacta. Los datos que nosotros, porque realmente no tenemos con datos de años atrás, o tal vez no tenemos el acceso hoy a la información cuando deberíamos de tenerla y tener un dato de cuánto es el... Adelante. ¿De cuánto es el? Hasta ahí se quedó, como que hubo problema de conexión. ¿O ustedes escuchan? Nos quedó No. claro. Es un tema fuerte, ni yo lo había considerado. El número de suicidios en los estudiantes de medicina. Ahora sí se escucha. No solo Adelante, doctora Soto. Se volvió a apagar. Adelante. Hola, doctora. Entonces, esa es la noticia que sí me impactó. Sí. Tiene que ver mucho con la ética, sí, con el trato, la dignidad, con los derechos, ¿verdad? Juegan un montón de criterios, ¿verdad? Pero a mí sí es una noticia en salud, la última que he escuchado. Muchísimas gracias. Adelante, por favor. Andrea Beatriz Sánchez. Sí, doctor, también la situación que está pasando en muchas instituciones públicas, lo de los despidos, ¿verdad? Quizás a nivel gerencial, ¿verdad? Porque las personas, pues, no se lleva a cabo el debido proceso también, o sea, para, porque se les obliga, pues, a veces a firmar, ¿verdad? Y en realidad, o sea, se ve como que si fuera la persona a la que está renunciando, pero son despidos. Entonces, tal vez eso. Muchísimas gracias. Otro aspecto que requiere un abordaje ético. Adelante, Fátima. Fíjese que yo vi un caso bastante interesante. Ayer estaba leyendo eso sobre una joven en Honduras. Es sobre un aborto, que al parecer la joven ya había entrado en trabajo de parto y tuvo la necesidad de ir al baño y en el lugar, en Choluteca, creo que fue en Honduras, la joven fue al sanitario y de hecho era una letrina, y cuando decidió hacer sus necesidades, al parecer verificó parto ahí mismo. Y la criatura cayó dentro de la fosa séptica. La familia, al darse cuenta, según narran, hizo todo lo posible por salvar a la criatura y lo llevaron de inmediato al hospital, pero lamentablemente falleció. Y ahí entra el dilema ético. ¿Era realmente como la familia lo narra o estaba sucediendo otro trasfondo ahí? Le agradezco, muchas gracias. Adelante, Mayra Fuentes. Sí, buenas noches. No sé si la noticia que yo vi tenga relación, pero la falta de atención a los pacientes con insuficiencia renal, que aunque sea crónica terminal, tienen el derecho a su atención hasta el último momento. Y vi una noticia que un paciente renal falleció, que se bajó de la moto y falleció en un centro comercial, creo que en Sonsonate. A mí me impactó porque le pusieron una sábana ahí en el parqueo y cuentan que él venía de esperar que lo atendieran y no se le dio la atención por el tema de la insuficiencia. Muy bien, entonces ustedes pueden ir viendo cómo en la realidad nacional o regional, como nos planteó Fátima, vinculada a la salud, hay un constante llamamiento para hacer los abordajes éticos pertinentes. Si no se hacen,
es una oportunidad perdida para la gerencia en salud, es una oportunidad perdida para la sociedad. Póngale también atención a esta situación que se está dando con el antivirus, ¿verdad? Vinculadas a nivel internacional, vinculadas a un crucero y ahora vinculadas a un viaje en avión, ¿verdad? Que son aspectos, aparte de todo lo que ustedes han mencionado, que pueden ser abordados desde la perspectiva ética. Y en la medida que le pongamos conocimiento, destreza y seguimiento, en esa manera podemos ir afrontando la realidad compleja que se presenta en la gerencia de los establecimientos de salud. Ahora vamos a ver un instrumento técnico jurídico de importancia, el Código de Ética para el personal del Ministerio de Salud. Dicho código especifica el comportamiento ideal del personal institucional, estableciendo las normas morales y el trato social que debe darse en la prestación de servicios de salud. Estas conductas propician también la armonía en el desempeño individual con el resto del personal institucional. Buscan ofrecer estándares de conducta al personal, tanto a nivel administrativo como al que brinda específicamente servicios de salud. Es de tener en cuenta que este Código de Ética, promulgado en marzo de 2025, tiene un antecedente de la primera versión del 2019, aspecto que permite contar con un instrumento técnico jurídico actualizado. Ya para los estudiosos de la ética, sería importante comparar los dos códigos para ver el avance entre uno y otro. Ahora, el Código de Ética para el personal del MinSal establece una guía de comportamiento esperado, siempre con referencia a las prácticas comúnmente adoptadas en las distintas profesiones que actualmente desempeñan su labor en el MinSal y las obligaciones laborales contraídas. En el caso específico del personal de salud, se basa en principios fundamentales de la bioética, entendiéndose como la beneficencia, la no maleficencia, la autonomía, la equidad y justicia y el respeto a la dignidad humana. Cada uno una gran dimensión para discutirla y profundizarla. Y otros contenidos de instrumentos internacionales tales como la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO del 2005. Por tanto, fortalece asimismo la identificación del personal con su profesión y con la institución donde labora. Ayuda a prevenir la aparición de conductas profesionales reprochables y la comisión de faltas a la ética establecida. Favorece el desarrollo profesional y grupal de los equipos de salud dentro de la institución. Y de igual forma en el artículo 1, ¿verdad?, establece los principios y valores, pautas de conducta y compromisos que debe de regir las actuaciones del personal sujetos a la aplicación de este código, fomentando la debida diligencia y excelencia en el cumplimiento de sus atribuciones. Este aspecto de la debida diligencia son idea, fuerza y excelencia. En concordancia, oigan bien, toman en cuenta la pirámide de Kelsen, las disposiciones constitucionales, legales y erradicar las prácticas contrarias a la ética pública. ¿Y a quién va dirigido? Mire hasta quién va dirigido el Código de Ética. O sea, no solamente a los funcionarios y empleados del MinSal y sus instituciones adscritas. Dígame una institución adscrita al MinSal, por favor. El Seguro Social. El Seguro Social, fíjense que es una autónoma. Está ahí peleando la autonomía y forma parte de la segmentación en salud.
una adscrita, dígame una adscrita, una institución adscrita al MinSal. Adelante, por favor, Rocío Someta. Fosalud. Y también nos decía Edgar Sánchez, por al mismo tiempo, Fosalud es una de las instituciones adscritas. Otra institución adscrita al MinSal. Gracias. Adelante, por favor, Elizabeth. Buenas noches. El Sistema de Emergencias Médicas. Excelente. Esa es otra instancia adscrita que a veces se nos olvida. Elizabeth Gabriel, ¿verdad? Otra instancia adscrita, hasta que lleguemos a la que estoy pensando. Mirna González, adelante. El Consejo Superior de Salud. El Consejo Superior de Salud Pública, excelente. Otra, Osvaldo Ernesto Soto. Active su micrófono, doctor. Institución adscrita al MinSal. Mirna, baje la mano electrónica, por favor. Uno. Doctor, la Superintendencia de Regulación Sanitaria. Fíjese que esa tiene un carácter autónoma. Autónomo. Al Okay. igual que el mismo rango del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Otra instancia adscrita. Ya dijimos. Adscrita. ¿Cuál dijimos? Excelente. Bueno, Carla Argueta, ¿cuál? Buenas noches, ¿no sería la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica? Eso forma parte del consejo, ¿verdad? Aunque el consejo dijimos que tiene una instancia regulatoria, ¿verdad? Pero también la Constitución de la República es la única instancia que reconoce con su propio nombre al Consejo Superior de Salud Pública, ¿verdad? Adelante, otra instancia adscrita. Taira. Hola, doctor, buenas noches. ¿Será posible que las universidades, por ejemplo, en el caso de la Universidad de El Salvador, que en caso de los estudiantes de año social de la Facultad de Medicina y Odontología, tengo entendido que presten servicios al MinSal? Fíjese que sí presta servicios, pero las universidades luchan por su autonomía. Entonces son instancias que no son adscritas al MinSal, sino que son colaboradores del Sistema Nacional Integral en Salud. Otra instancia adscrita. Adelante, Alison. Sí, doctor. El Instituto Nacional de la Salud, el INS. Esa es otra instancia adscrita. Muy bien. Excelente. Alison Rivas. Adelante. Baja tu mano virtual, Alison. Adelante, Norma Guadalupe. El ISRI y hoy actualmente el doctor SD no entra. Excelente. Fíjese que el IRRI es otra instancia escrita, ¿verdad? Pero esa es la que estaba esperando que dijera. El doctor SV legalmente tenemos que estudiarlo, ¿verdad? Todo apunta que es una prestación de servicios privados, ¿verdad? Pero tengo que hacer el estudio legal, ¿verdad? Que hay muy poco y es muy difícil realizarlo. Esperamos que en los próximos 6 meses se aclare. Entonces eso lo vamos a dejar. Idealmente tendría que ser así como nos está planteando, una instancia adscrita, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la Red Nacional de Hospitales es una instancia autónoma también, ¿verdad? Entonces tenemos que tener esa diferencia. De igual al seguro, nos decían también ahí por el chat, el ISBM es otra instancia autónoma, no es adscrita, ¿verdad? Debemos de saber esa diferenciación. Fátima Mercedes, adelante. COSAM, doctor. El COSAM, fíjese que no es adscrito, sino ahí los coroneles se van a enojar y nos van a mandar a... porque forma parte de la jerarquía militar. Ajá, es que le preguntaba porque como últimamente en casi todas las validaciones que se están haciendo,
va COAMS, COSAM, FOSALUD y en algunos el Seguro Social. Sí, entonces porque forman parte del Sistema Nacional Integrado de Salud. Pero adscrita es que el titular es el ministro de Salud. Y ahí está el IRRI, está el SEM, está el Instituto Nacional de Salud, ¿verdad? Que son, aún FOSALUD es autónomo, ¿verdad? Pero están las otras autónomas. Pero todos ellos forman parte del Sistema Nacional Integrado de Salud. Entonces ya vieron ustedes el alcance de este código, ¿verdad? Es bien amplio. Incluye las pasantías, prácticas profesionales, becarios y en hora social que la realicen. Acá te define los regalos y las dádivas y le plantean como una provisión por la prestación de los servicios de salud. Hay excepciones relacionadas a los reconocimientos protocolares, a los organismos internacionales u ONGs que den esos reconocimientos en gastos de viaje y regalos o beneficios exiguos. Fíjese que a mí me llamaba la atención que aún en mis colegas me decían, doctor, ahora no vamos a poder recibir como un reconocimiento de los pacientes por 2 aguacates que nos lleven. Y yo les decía, sí, podemos, porque ese tiene un valor exiguo, o sea, un poco valor. Es diferente que esté la gran fila de pacientes y que yo salga a ver la fila de pacientes y diga, ¿quién me trae aguacates? Yo. Ah, pues usted pase primero, ¿verdad? O que en la consulta yo le diga, ajá, usted que es panificador, a la próxima vez espero que me traiga un buen caja de pan dulce, porque si no, no lo voy a querer. Desgraciadamente yo así tenía algunos colegas, ¿verdad? Y que dependiendo de la rama, así le exigían a los pacientes. Pero el hecho en general, que le llevan un pequeño presente, usted lo puede recibir si usted no lo ha solicitado. Adelante, Johnny Díaz. Sí, doctor, con eso de las regalos o dádivas solo me trae, ¿verdad?, a la mesa que ahora muchas instituciones están adoptando sistemas internacionales, como por ejemplo la 37001, que es una norma internacional que va a establecer o establece prevenir soborno y garantizar la transparencia en la gestión. Entonces, varias instituciones ya a nivel nacional están adoptando esta norma internacional para evitar este tipo de cuestiones, ¿verdad? Y que se malinterprete la transparencia en los procesos que se están desarrollando. Sin duda. Recuérdese, estamos viendo el Código de Ética del MinSal aprobado en el 2025. Ahora, si vemos, por ejemplo, el caso de la Superintendencia de Regulación Sanitaria, como es una instancia reguladora, cuidadito, ahí sí no pueden recibir nada de nadie, porque se aplica lo que Johnny nos ha planteado, ¿verdad? Unas instancias reguladoras, Consejo Superior de Salud Pública, Junta de Vigilancia de la Profesión Médica, las juntas no pueden recibir nada porque su función es regular, ¿verdad? Entonces ahí se le aplica con toda cabalidad y hasta buscan los certificados. Recordemos que las normas de las ISO son de aplicabilidad voluntaria, ¿verdad? Pero las instituciones pueden buscar el sello de calidad para poder adquirir esa acreditación. No sé si queda claro, Johnny. Sí, doctor. Es más, tal vez en algún hospital privado también puedan asumir la aplicabilidad de las normas ISO. En esas circunstancias no puede recibir nada, ¿verdad? Adelante, Fátima. Mercedes. Fíjese, doctor, que con respecto a lo que está comentando de la norma. ¿De cuál norma? De la ISO 37001. Sí, gracias. Fíjese que, bueno, en el hospital donde yo laboro, de hecho, esta semana, bueno, hace poco recibimos la certificación ya de la norma y a nosotros antes de la última semana de abril, se nos giró una orden que tenemos prohibido recibir
todo tipo de muestras de cariño de los pacientes. Al recibir nosotros algún mango, algún pepino o algo, tenemos que depositarlo en la basura y realizar una nota donde nosotros le decimos que nosotros recibimos tal cosa, pero que le echamos a la basura. Si es algún dinero de manera anónima el que recibimos, tenemos también que hacer una hoja, entregar el dinero, y ese dinero va a entrar a fondo general del hospital. Y aunque nosotros no sepamos quién nos ha dejado el dinero ahí, ¿verdad? Pero ya no podemos recibir absolutamente nada. ¿Tú laboras en un hospital público o privado? Público, doctor. Vaya, si ustedes se recuerdan, cómo plantearles sin herir susceptibilidades. Actualmente, la instancia rectora para la aplicabilidad de normas debería de ser el MinSal. Pero en la actualidad hay otras instancias que están propugnando alcanzar sellos de certificación o acreditación vinculada, por ejemplo, a esa norma. Y hay compromisos internacionales para acceder a fondos a través del préstamo de Fondo Monetario Internacional. Entonces, se va a un nivel superior de exigibilidad, ¿verdad? Si el hospital entra en esa categoría, se debe de cumplir lo que el hospital plantea, ¿verdad? Hay algunas situaciones extremas, como lo que usted está planteando, que es necesario hacer una evaluación ética, ¿verdad? Si una persona lleva 2 aguacates de mucho esfuerzo desde su casa y usted no se los ha pedido, usted no lo ha adelantado para verlo, y que usted los tenga que botar a la basura, tiene una valoración ética de fondo. Interesante análisis, ¿verdad? Y a veces va contraria a lo que nos puedan hacer ver como que es lo más acertado y lo más correcto. Son esos los retos de la ética, ¿verdad? Cuestionar el status quo, ¿verdad? Y más el sacrificio que implica ahora el acceder a alimento. Ahora, con respecto a dinero, sí, yo así no he tenido conocimiento, ¿verdad? En el ámbito público que alguien deje dinero, ¿verdad? Yo lo que la práctica hacía era que yo, sabes, hoy estudio esto, ¿verdad? Entonces, ya desde muchos años tenía una paciente panificadora, o sea, que hacen pan, y me llevó una bandeja de pan, ¿verdad? Lo que yo hice es agradecerle, decirle que solo en esa ocasión se lo iba a recibir, y lo llevé para que todo el personal agarrara, ¿verdad? No me lo quedé yo, ¿verdad? De tal forma de que no se mire como una exigencia o un beneficio directo, ¿verdad? Pero ahora las situaciones, a partir de la necesidad de acceder a fondos por criterios internacionales, en muchas ocasiones, de un día para otro, surgen exigencias que generalmente dicen que vienen de cualquier lado, menos de la instancia rectora, y uno tiene que cumplirlas, ¿verdad? Pero yo les estoy planteando lo que dice el Código de Ética, vigente del 2025, ¿verdad? Entonces, para que no es algo, y está en el Centro Virtual de Documentación Regulatoria. Es más, hubo una modificación a la política anticorrupción, donde se excluía los baby shower, los regalos entre profesionales y los regalos exiguos de parte de los pacientes. Pero ya una norma que es de aplicabilidad voluntaria, y si busca la certificación del establecimiento, al igual que la certificación de establecimientos amigos de la niñez por lactancia materna, que si hay alguien dándole pacha
en un establecimiento de salud, hay que decirle que no puede, ¿verdad? Ese es que busca un sello de calidad. Ese puede ser la realidad actual con respecto a las dádivas. Impedimentos funcionales, conflicto de interés, del excusamiento, del nepotismo o favoritismo, ¿verdad? Nepotismo es nombrar familiares dentro de la estructura. No se puede, y eso sea quien sea, es nepotismo, ¿verdad? Aunque digan que son ad honorem, yo voy a poner aquí a mi hermano y va a estar ad honorem. Eso es nepotismo, ¿verdad? No es que se llame Napoleón, ¿verdad? Napo, no, nepotismo, ¿verdad? Nombrar a familiares en cargos de gobierno, no se puede. Impedimentos, mostrar conductas impropias, autorizar incrementos salariales o prestaciones laborales no contempladas en la ley, no brindar prestaciones laborales y realizar prácticas arbitrarias. Mucho cuidado usted con realizar dentro de la gerencia en salud prácticas arbitrarias, o sea, que no tengan fundamento de ley y puede hacer que por costumbre usted lo realice. Estúdielas, ¿verdad? Y si usted detecta prácticas arbitrarias en su establecimiento, debe de corregirlas con base al marco legal vigente. Ojo, si el excusamiento es que vayan a tratar se vaya a decidir sobre un punto que usted tiene interés particular o que algún familiar. No sé si a usted les expliqué el segundo grado de consanguinidad y tercero de afinidad. ¿Saben ustedes quiénes son sus familiares de segundo grado de consanguinidad? No se los había explicado a este grupo. Bueno, yo se los explico. ¿Quiénes son su segundo grado de consanguinidad? Usted siempre debe partir usted y buscar el núcleo, su papá y su mamá. Su papá y su mamá, para arriba del árbol genealógico, es el primer grado de consanguinidad. Pero para abajo, sus hijos e hijas es su primer grado de consanguinidad también. Ahora, sus hermanos es segundo grado de consanguinidad. ¿Por qué? Porque sube a sus papás en primer grado y de ahí baja, es el segundo grado. Ahora les pregunto a ustedes, sus sobrinos, o sea, los hijos de sus hermanos, ¿qué grado de consanguinidad tiene con usted? Aproveche a alguien que no haya participado. ¿Qué grado de consanguinidad tiene sus sobrinos? Adelante, por favor, Luz María Sánchez. Tercer grado. ¿Por qué? Porque mis hermanos son el segundo grado. ¿Quién es el primero? Siempre mis parte papás. de el segundo. Mis hermanos. Entonces, en tercer grado serían los hijos de mis hermanos. Muy bien. Excelente. Y así van a ir sacando usted todas las hebras. Sus nietos, ¿qué grado de consanguinidad es suyo? Bueno, pero no sé si hay aquí abuelo, no digan, pero si hay abuelo, ¿qué grado de consanguinidad serían sus nietos? Adelante, Fátima Mercedes. Sería tercero también, doctor. ¿Por qué? Porque es papás, hijos y los hijos de mis hijos. Exacto, ¿verdad? Usted, su hijo, primer grado, y los hijos de sus hijos, segundo grado, ¿verdad? Fácil, ¿verdad? Ahora, los de afinidad, usted, ¿qué grado de afinidad tiene con su pareja? Y ahora el código de familia ya reconoce esposas y convivientes, ¿verdad? Ese es el primero de afinidad, ¿verdad? Y así va sacando los hermanos de su pareja. ¿Qué grado de afinidad sería suyo? Los hermanos de su pareja. Los hermanos de su pareja. ¿Qué grado de afinidad sería suyo?
Segundo, doctor. Recuérdense, ustedes con su pareja primero, y para llegar a los hermanos de su pareja, ¿a quién hay que buscar? A los suegros primero, al núcleo que une. Sería el tercero de afinidad. ¿Me explico? Muy bien. Entonces eso ayuda mucho para el seguimiento de los grados de consanguinidad. Este código también define la misión, la visión, las pautas de conducta, los compromisos institucionales y, ojo, importante, que define una autoridad. ¿Se recuerdan ustedes en la guía rápida de legislación que tenían que buscar a la instancia que da origen? El código de ética del personal del MinSal, ¿a qué instancia le da origen? Le da origen a la Comisión de Ética Gubernamental del MinSal. Pero este también tiene un origen de la ley de ética. Lo vamos a ver en la siguiente clase. Porque es la instancia encargada del monitoreo, evaluación y actualización. Tenemos al padre de la medicina occidental. Tómenlo muy en cuenta. Por favor, traten de ser diferentes en esta vida. Que valga la pena haberlos conocido en cualquier esfera, incluyendo en la esfera gerencial. Que no los vayan a recordar como el siempre estresado, el siempre ocupado y el que nunca tenía tiempo de nada porque le desbordaba las actividades, ¿verdad? Y que ya ni se arregla, que ya ni, puchica, ese doctor más canoso se puso desde que es jefe, ¿verdad? Mírenlo, pobrecito, todo estresado. El que sabe se divierte y le alcanza el tiempo. Eso forma parte de la disciplina y de la planificación, ¿verdad? Recuerden entonces también estas palabras de John Stuart Mill respecto a la importancia de ser diferentes. Y para eso ustedes van a hacer historia en sus establecimientos de salud como alguien que valió la pena estar como jefes o jefas. Muy bien, nos pasé unos minutos. Muy buenas noches. Estamos ya casi despidiéndonos de este módulo de ética y de derecho sanitario. Nos vemos el siguiente jueves a la misma hora. Muy buenas noches. Feliz noche a todos. Buenas noches. Buenas noches. Noches, doctor. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches.